En esta presentación se aborda uno de los temas más complicados en relación con los derechos de los niños, su derecho a una vida libre de violencia. Empiezo citando una frase dicha por uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español, Lope de Vega. La mayor desdicha de los hijos es tener padres olvidados de su obligación por el gran amor que les tienen o por el poco cuidado con el que los crían. Debido a diversas circunstancias, algunos de los derechos de los niños no han sido realmente hechos valer por los padres o por las personas que se encuentran a su cuidado, e incluso por los seres que los rodean. Es bueno dar a conocer todo lo relacionado con este tema, pues es de suma importancia entender que además de procedimientos terapéuticos, se necesitan sistemas de entrega para abordar barreras de tratamiento, tales como accesibilidad, eficiencia, costos, pero sobre todo a padres que desean un papel activo en ayudar a su hijo. El tema sobre derechos humanos, sobre todo enfocado hacia los niños, suele ser muy interesante. Incluir una discusión sobre este asunto sería de gran ayuda, aunque prácticamente cualquier cosa que podamos decir al respecto no nos ayudará a mejorar el sistema o mejor aún el entorno familiar, para que los derechos de los niños sean llevados a plenitud. Para niños que han sufrido algún trauma, lo mejor es encontrar una manera distinta para que tengan una atención adecuada, descubrir cuál es la mejor terapia, que se basa en sus necesidades y establecer lo mejor para el niño que la sufrió. Encontramos que es de suma importancia que los padres apoyen al niño a identificarse y desarrollar un medio para que expresen sus sentimientos. En caso de que los padres sean quienes maltraten al niño, es otro de los casos más entristecedores, pues debido a varios estudios, la mayoría de los niños maltratados entre 1 y 7 años de edad culminan en la muerte, toda vez que las circunstancias que se suscitan generalmente son por golpes, estrujones o violencia sexual. Para poder llegar a una hipótesis sobre los derechos de los niños, debemos de preguntarnos, ¿en qué hemos fallado como individuos, como sociedad, para que se violen sus derechos tan fácilmente? Como individuos, tenemos una gran falta de responsabilidad para comprometernos a mantener una infancia feliz. Como sociedad, no hemos sido capaces de levantar la voz ante las instituciones gubernamentales para que se les apliquen sanciones más severas contra quienes atentan ante los derechos de los niños, sobre todo para aquellos que utilizan la violencia. Se ha encontrado que los síntomas del estrés postraumático medían la relación entre una historia de maltrato y la presencia de problemas de conducta en niños de edad preescolar con niños con síntomas de estrés postraumático que presentan mayores niveles de problemas de comportamiento. A continuación, describo de una manera global el marco jurídico con el que cuenta el país en relación a sus derechos, así como mencionar cuáles son los derechos que se citan en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Tratado Internacional en materia de derechos humanos que cuenta con el mayor número de ratificaciones a nivel mundial. Los derechos de los niños están previstos en nuestra Constitución política, en diversos tratados internacionales, pero principalmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre del año 2014, señalando como derechos los siguientes: derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho de prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones, éticas de pensamiento, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho de participación, derecho de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes,
derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha Internet. El tema que nos compete sobre el derecho es a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Todos los niños tienen derecho a vivir una vida libre de violencia que resguarde su integridad, para que puedan tener mejores condiciones de bienestar, así como el desarrollo de su personalidad. Existe una nueva ley denominada Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la cual entró en vigencia el 1 de abril del año 2000. Esta ley surge gracias a un movimiento social en el que participan diversos integrantes de la sociedad y en el que niños, niñas y adolescentes son protagonistas. Este instrumento legal se ajusta al paradigma o modelo o ejemplo a seguir de protección integral en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Según lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, el 20 de noviembre del año de 1989, este tratado internacional en materia de derechos humanos, que cuenta con el mayor número de ratificaciones a nivel mundial, específicamente en su artículo 19, nos menciona con relación al maltrato infantil lo siguiente. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño, a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión o una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de maltratos al niño y según corresponda la intervención judicial. En nuestro país, a lo largo de los años, diversas instituciones han creado programas para salvaguardar los derechos de los niños y niñas de México. Solo por mencionar algunos, destacaremos los siguientes. Mediante publicación del 26 de marzo del año 2018, se dio a conocer el Convenio de Prevención en Acción acerca del deporte, acércate al deporte y aléjate de las adicciones. Este convenio resulta una intervención trascendente e importante socialmente, pues agrupan los esfuerzos de instituciones gubernamentales e iniciativa privada en favor de la niñez y la juventud nacional. El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, subrayó que resulta fundamental enfrentar el problema de la violencia de manera integral y coordinada, por lo que la PGR lo entiende desde una perspectiva multidimensional, que se ha traducido en generar estrategias equilibradas para evitar la disponibilidad de las mismas, prevenir la demanda, así como reducir el daño y la violencia asociada. Para finalizar, señaló que si entendemos que la justicia es bienestar y que ésta se traduce en el ejercicio pleno de nuestros derechos conforme a un orden social, entenderemos que prevenir es la mejor manifestación de la justicia, porque evitar una injusticia es siempre mejor que reparar un daño. En el año 2014, el gobierno federal, mediante el Programa Nacional de Asistencia Social, dio a conocer que salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y coordinar acciones que contribuyan al respecto, protección, atención y ejercicio efectivo de los mismos se logra mediante la aplicación y cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales que consideran a las niñas, niños y adolescentes en todas sus etapas de crecimiento y desarrollo, y ponen en relieve su contexto económico, social y cultural, así como integrar a sus familias y comunidades. Además, destacan uno de los logros a través de estos programas, como lo es el trabajo y acercamiento con el Congreso de la Unión.
Para formular y aprobar la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que el presidente de la República impulsó y presentó como iniciativa preferente y finalmente en diciembre se publicó ese instrumento jurídico, garante de los derechos de los menores. La ONU asegura que en el mundo existen 275 millones de niños que son maltratados con golpes, insultos, humillaciones y abandonos. Además, una cantidad significativa son obligados a trabajar, a prostituirse o a realizar prácticas pornográficas. Otros son víctimas de tráfico humano y muchos más son obligados a enlistarse en las filas del ejército. Durante los últimos años, México se ha enfrentado a un incremento de la violencia infantil. No hay pruebas de que esas tasas estén disminuyendo. Las agresiones contra los niños aumentan cuando son pequeños, pues son más vulnerables a ser lastimados, aun si la violencia es emocional. Una de las limitaciones que tenemos, no solo en nuestro país, sino sobre todo en los países de América Latina, se refiere a los sujetos que están encargados de velar por los derechos de los niños, de aquellos a quienes se deposita la confianza para que hagan valer sus derechos a través de la modificación o reformas de las leyes. Si bien es cierto, en la misma se habla de garantizar y salvaguardar los derechos de todos los niños y niñas, resulta ilógico que una ley contemple a aquellas y aquellos individuos en quienes se deposita el cuidado de nuestros infantes en muchas y diversas situaciones que se encuentran en condiciones de marginación, vulnerabilidad o desventaja. El título sexto de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal contempla a niñas y niños que se encuentran en desventaja social, pero bajo difíciles de entender, desde aspectos tanto jurídicos como de política pública, que solamente cubren 5 situaciones: adicciones, maltrato, calle, trabajo y discapacidad. Como conclusión, he llegado que es triste ver cómo nuestra sociedad muchas veces no se haga las reformas necesarias a las leyes que entorpecen o no ayudan a los niños, ya que en la mayoría de los casos los infantes se quedan con las personas que los violentan, y es como si no tuvieran voz o no fueran escuchados. Es inexplicable cómo los mismos padres pueden hacerle daño a quienes serán el futuro de nuestro país. Son personas que deben ser protegidos como individuos, como personas que son, y establecer y castigar a los sujetos que no cumplan con los derechos de los niños, pero sobre todo que no realizan sus obligaciones como alguien que tiene una responsabilidad de protección y cuidado de sus hijos. Lo bueno, considero, es que vamos evolucionando y vamos obteniendo nuevas formas de ayudar y mejorar la calidad de nuestros niños, ya sea mediante terapias o instituciones gubernamentales y particulares que los ayudan y promueven mediante diferentes medios de difusión para que se cumplan de una manera más eficaz